Gloria al Señor. Bueno, entonces estamos en este estudio de la guerra espiritual. ¿Dónde puedo hacer guerra espiritual? ¿Y dónde no puedo hacer guerra espiritual? Hay que tener mucho cuidado con esto. Escuchen. No podemos andar como una rueda suelta por ahí, sin ninguna dirección, sin ninguna guía divina. No me vaya a malinterpretar. Escuchen, esto es delicado. Hay que ser muy prudentes con esto de hacer la guerra espiritual. Porque si no somos sabios y entendidos, prudentes, tendremos problemas. Estoy siendo prudente y autorizado por Dios para ir a hacer guerra espiritual a donde Dios no me ha mandado a hacer guerra espiritual. Por lo general, muchas veces actuamos sin pensar y mucho menos sin orar, y con frecuencia lo que conseguimos es meternos en problemas. No podemos andar por territorios donde no tenemos el derecho legal de estar, y esta conducta descuidada e irresponsable traerá problemas. Algunas veces traerá maldiciones sobre nuestras vidas. En este tema consideraremos algunas clases de estas maldiciones y cómo enfrentarlas o cómo romperlas. Les repito, hay territorios de Satanás. No podemos, a nuestro parecer, andar metiéndonos donde no nos debemos de meter, donde no tenemos que meternos. Vamos a ver esto bíblicamente, para que usted tenga cuidado y aprenda. Seamos prudentes, por favor. La dirección divina es indispensable, muy, muy indispensable. La Biblia nos previene en contra de estar en contacto con el territorio de Satanás. La palabra de Dios nos amonesta en contra de marchar a la batalla contra Satanás sin haber sido ordenados por parte de Dios, sin haber recibido de parte de Dios una orden concreta y clara sobre el asunto. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Dios, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Dios no estará en medio de vosotros. No seáis seguidos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros. Caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Dios, y por eso no estará Dios con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir a la cima de la montaña, pero el arca de Dios y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ver Números capítulo 14, versículos 39 y 45. Repito, Números capítulo 14, versículos 39 y 45. Vemos aquí un caso real de una desobediencia. Vemos un caso real de obstinación, de rebeldía. Vemos un caso donde todo este pueblo, obstinadamente, rebeldemente, movido por la carne, movido por sus obras, las obras de la carne,
hicieron lo que hicieron. Y esto les trajo una maldición. Y esa maldición fue ejecutada por el diablo inmediatamente. A ver, ¿de qué se trata esto? Moisés les dice a ellos, al pueblo: no suban, no vayan a pelear contra vuestros enemigos, porque Dios no está con vosotros por vuestro pecado, por vuestra maldad. No subáis. Dios no entregará a vuestros enemigos en vuestra mano. No lo hagáis. Y ellos, por aquí les entró y por aquí les salió, sin ninguna guía divina, sin ninguna dirección de parte de Dios. Se fueron a pelear contra sus enemigos. Se metieron a un territorio de Satanás, donde estaban los enemigos. Estaban los amalecitas, allí estaban los cananeos. Dios no estaba con ellos. Y sus enemigos, los amalecitas y los cananeos, los hirieron de muerte, los derrotaron, los pusieron en fuga. Y luego vinieron a quejarse. Te repito, te estoy demostrando esto bíblicamente. Hay que ser prudentes, hay que tener cuidado. Ahora escuche con atención. Todas las autoridades que existen en esta tierra, manden bien o manden mal, han sido establecidas por Dios. Eso es problema de las autoridades, manden bien o manden mal. Ellos darán cuentas a Dios. Dios dice que hay que obedecer las autoridades, porque tales autoridades ha establecido Dios en esta tierra. Dios dice que obedezcamos a las autoridades, y si Dios dice, hay que obedecer a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Me está entendiendo? Es importantísimo conocer la palabra. Mire, le repito, todas las autoridades en el planeta Tierra, pues, no solamente aquí en este país, ni en el suyo, donde está viendo este video, en todo el planeta Tierra, Dios ha colocado unas autoridades. Dios ha establecido unas autoridades. Y hay que obedecer a esas autoridades. ¿Cuáles son esas autoridades? La policía, el ejército, los fiscales, los jueces, etcétera, etcétera. Los soldados. Son autoridades establecidas por Dios en los diferentes lugares del planeta, de la tierra. Manden bien o manden mal, Dios las estableció. Dios un día juzgará a esta gente. No es su problema, ni es mi problema. Dios un día los va a juzgar. Manden bien o manden mal. Recuerde, Dios pone reyes y quita reyes. Él es soberano. Él ha puesto las autoridades y hay que obedecerlas. En este país, Colombia, aquí donde hacemos los videos, hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, solo la religión tradicional, solo la religión católica tenía voz y voto y mando en este país, Colombia. Los demás credos y los demás cultos y las demás religiones eran solo sectas, según la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica llevaba la vocería, tenía el crédito y el mérito aquí en este país. Gracias a Dios eso cambió. Hubo un tiempo en que por elección popular, fueron nombrados por la iglesia cristiana, por los cristianos, votaron por unas personas
dieron su voto libre, su voto democrático, y votaron por algunas personas. Esto fue guiado por Dios, y esas personas llegaron al Senado de la República, al Congreso de la República de este país. De esos hombres y mujeres que subieron, que el pueblo cristiano eligió, y estos hombres y mujeres de Dios fueron elegidos por voto popular y llegaron a una curul muy alta, el Congreso de la República, senadores de la República. Allí uno de estos hombres, un ponente del artículo 19, ley constitucional de la República de este país, Colombia, el artículo 19 fue aprobado por el Congreso de la República en su gran mayoría, a través de ayuno y de oración. Dios metió la mano y Dios aprobó, hizo aprobar este decreto ley en este país, Colombia, de que todo nacido en Colombia, todo ciudadano nacido en este país, tenía derecho a la libertad de culto y se le debía de respetar y se le debía de respaldar, en el buen sentido de la palabra. O sea, era de credibilidad, era un derecho constitucional. Gracias a Dios, hoy la iglesia cristiana en nuestro país, Colombia, tiene libertad de culto y también es reconocida gubernamentalmente por las instituciones de este país. En este caso, por el Congreso de la República, que fue el que aprobó este decreto ley, un decreto nacional de este país, que aprobó la libertad del culto. Hoy en día, gracias a Dios, te repito, la iglesia cristiana pues tiene voz y voto, ya se emparejó, ya se niveló con la iglesia tradicional, en el sentido de que es oída, es escuchada la iglesia cristiana y es respetada. No obstante, es impresionante porque, dame un segundo, vamos estudiando, ¿no? Es importante. Gloria al Señor. Entonces, a través de este decreto ley, Dios hoy, ya hoy no somos conocidos como una secta, como una común y corriente secta, como solía llamarnos la Iglesia Católica. Es por tal motivo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos de respetar a otras religiones, a otros credos, a otras creencias. Nosotros, el pueblo de Dios, lo que debemos de hacer es orar por esas personas. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga infinita misericordia. Hemos conocido testimonios de cristianos. Lamentablemente esto es un error muy patético. Perdón. Esto es un error muy grave. Hemos conocido creyentes cristianos, hijos de Dios, que sin ninguna orientación, sin ninguna enseñanza, sin ninguna dirección por parte de Dios o por parte en este caso de los ministros, de algunos ministros, hemos conocido creyentes cristianos que han irrumpido violentamente en lugares donde se practica, por ejemplo, brujería, donde se practica la hechicería, donde se practica la adivinación. Han irrumpido a esos lugares a querer hacer daño allá de ese lugar, a querer cerrar, a ofender, maltratar a esas personas. Pero eso no está bien, eso no es correcto. Vemos, por ejemplo, que esas personas tienen esos lugares
Bueno, repito, lamentablemente hemos visto casos de creyentes que, repito, se meten a estos lugares para tratar de ofender, para querer destruir físicamente lo que esas personas tienen en esos lugares. Recordemos, hay unas autoridades. Esas autoridades avalan o hacen respetar dichos lugares. Hemos sabido de cristianos que han irrumpido violentamente en lugares donde hay imágenes católicas, por ejemplo, o imágenes de idolatría, idolátricas, y muchas de ellas se han destruido, algunas veces delante de los que creen en estas cosas, otras veces amparados por la oscuridad o por la soledad. Cuando una persona de estas hace tal cosa, puede acarrearse varios problemas. Primero, un problema judicial. Recuerden que estas personas están amparadas bajo la ley para practicar su creencia, su religión, lo que ellos creen, en lo que ellos están siendo guiados. Estas personas que hacen este tipo de cosas no guiadas por Dios, pueden acarrearse un problema judicial, pueden acarrearse además problemas de enemistades, o en otro caso pueden acarrear de parte de Satanás, lo más seguro, una maldición. Dios no nos ha mandado a hacer este tipo de cosas. Dios no le ha dicho a usted, vaya, métase a una iglesia católica y llévese una porra y le porra a todas las estatuas católicas, a todos los ídolos, vaya, quiebre cruces, vaya a las imágenes, vaya, rómpalas, quémalas, destruyelas, tírelas de sus pedestales. Dios no nos ha mandado a eso, de ninguna manera. Ahora, les repito, las autoridades han sido establecidas por Dios, y estas personas que creen en estas estatuas, que creen en estas imágenes, ellos tienen libertad de culto, y las autoridades le hacen respetar esto a esas personas. Dios no nos ha mandado a hacer estas cosas. Nos estamos metiendo en territorio enemigo y no vamos a salir bien librados. Cosa diferente sería si este país o el país donde usted está tuviese un presidente cristiano, creyente, temeroso de Dios, un hombre espiritual metido con el Señor. Sería completamente diferente, sería otra cosa. Escuchen, ese presidente podría decretar leyes y prohibir la libertad de culto. Por ejemplo, como lo hacen, solo para dar una idea, en algunos países comunistas, donde el gobierno es totalitario y no necesita de un congreso, no necesita el consejo de otras personas para hacer sus decretos, para hacer sus leyes. Sencillamente dan órdenes, y las órdenes que dan se ejecutan, se cumplen. Para eso están las autoridades. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento lo vemos en el libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3, y dice lo siguiente: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y a todos los adivinos. La Biblia dice que cuando Dios elegía a un rey, o ponía a un rey en Israel a su entera voluntad, o sea, a la voluntad de Dios, daba órdenes específicas, estrictas, y derribaba los lugares altos donde se adoraban imágenes, donde había idolatría, ídolos en cualquier lugar, donde se realizaban rituales ocultistas, tales como adivinos, sortílegos, encantadores, magia, todo este tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con esta parafernalia infernal del culto a Satanás y sus demonios. Todo esto debía ser erradicado violentamente por la fuerza. Cantidades de estos servidores de Satanás eran violentamente
es decir, asesinados, morían, eran cortados, masacrados. Especialmente allí mandaba en ese lugar Dios, porque Él era el que ponía a los reyes y Él establecía su gobierno a través de un mandatario celoso, obediente, espiritual, alguien que de corazón sincero amara al Señor. Hoy en día, como usted puede ver, las cosas han cambiado. Igual Dios, igual sigue siendo esta práctica abominable de parte hacia Dios. Hoy día, como usted puede ver, las cosas han cambiado, pero igual esta abominación, estas prácticas, Dios las aborrece igual. Pero ha habido suficiente unidad, no ha habido suficiente unidad, la suficiente búsqueda espiritual, la completa conversión de una nación para que se vuelva a establecer igual el gobierno de Dios. Usted sabe, si llegase a haber un pueblo 100% cristiano, una ciudad, donde ese líder, ese presidente, ese mandatario fuera puesto por Dios, como en el caso por ejemplo del rey David y muchos reyes que hubieron, pues las cosas serían diferentes, las cosas serían distintas. Pero pues hoy vemos que no hay credibilidad en los políticos, no hay credibilidad en muchos hombres, porque no hay testimonio. Bueno, yo no quiero meterme en ese asunto. Usted sabe, la Biblia dice que cuando el justo domina, el pueblo se alegra; cuando el impío domina, el pueblo gime. Y un impío es obviamente guiado por el infierno, y estos impíos guiados por Satanás son los que hacen las leyes, que oprimen al pueblo, que lo secan con impuestos, que permiten cantidad de cosas idólatras, paganas, etcétera, etcétera. Dios es el dueño del mundo y su plenitud. Dios es el dueño de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Todas las almas le pertenecen a Él, pero no todas las almas le obedecen a Él. Hemos conocido testimonios de personas cristianas que Dios ha enviado en misiones muy especiales a visitar brujos, adivinos o hechiceros, y Dios les ha enviado un mensaje a través de estos servidores, es decir, a través de los creyentes, de los cristianos, los ministros. Hemos conocido casos específicos donde Dios le dice a un pastor, Dios le dice a uno de sus ministros, o Dios le dice a un líder de una iglesia o a una oveja de una iglesia, Dios le encomienda una misión específica, y el Señor le dice: vaya, dígale a tal bruja que se arrepienta o se va a morir, vaya, dígale a tal brujo esto, aquello, lo otro. Pero son misiones especiales, son casos especiales. Nosotros no podemos ir a violentar la fe de esas personas, nosotros no podemos ir y llegar a destruirle sus cosas, a destruirle sus estatuas, a destruirle todo lo que tiene, porque eso no está bien. Les repito, las autoridades han sido establecidas por Dios, y esas personas están bajo las autoridades, y las autoridades tomarán acción penal y legal contra los individuos que cometan este tipo de cosas, porque eso es un delito, son delitos, y esos delitos pues obviamente son castigados. Habrán casos específicos, casos muy esporádicos, donde Dios te manda a una misión, pero tú no puedes llegar a violentar la fe de una persona, a ir a obligar a meterle terror a una persona si Dios no te ha mandado eso. Yo recuerdo una vez el caso, un testimonio particular personalmente. Yo recuerdo que en una ocasión había un hombre, y ese hombre era un empresario, era un hombre muy prestante de la ciudad como tal, un hombre muy respetado, un hombre que tenía mucho dinero, un empresario, y ese hombre se congregaba en una iglesia. Y un día Dios me habló audiblemente. El Señor me habló
claro y fuerte en la mente, audiblemente te estoy diciendo. Y el Señor me dio el nombre de este individuo, de este empresario. Y el Señor me dijo: ve y dile a este hombre que no se robe los diezmos y las ofrendas, que todo lo que él tiene yo se lo he dado. Dile que no sea adúltero, que se aparte del adulterio, que le estoy dando tiempo de que se arrepienta, y que si no se arrepiente, lo voy a cortar. Cuando Dios me dijo estas palabras, yo me asusté. Yo dije: pero ¿cómo voy a decirle yo a ese hombre eso? ¿Quién soy yo para decirle eso a ese hombre? Entonces empecé a mirar las siguientes características humanamente. El tipo andaba con 10 escoltas. 10 escoltas. Y todos sus 10 escoltas portaban armas de corto y largo alcance. El hombre andaba en camionetas blindadas. Su oficina era a prueba de balas. Y cuando él llegaba a la iglesia, este hombre llegaba a la iglesia se llenaba de guardaespaldas. O sea, el hombre era humanamente importante, el hombre era de un estatus muy alto. Para ver a este hombre en su empresa, se necesitaba pedir cita con anterioridad. Y Dios me dijo un día, me habló, te repito, y me dijo: ve y dile a ese hombre. Me dio el nombre del hombre y me dijo: ve a su empresa, entra a su oficina y dile que yo le mando a decir. Ya continuamos con el testimonio. Ok.